Hola, bienvenidos a la segunda clase del módulo 3 de Ciencias Naturales, la Tierra y su entorno. Con esta clase finaliza entonces este módulo y luego pasaremos a el módulo que tiene que ver con la parte de biología de nuestro curso. Tenemos entonces hoy la unidad número 1, ¿cierto? Yo les dije que íbamos a partir con la segunda porque íbamos desde lo macro, desde nuestro sistema solar hacia adentro, y entonces ahora retomamos con la unidad 1 para hablar sobre el proceso de formación del planeta Tierra, los elementos que lo componen, así como su estructura interna, y además vamos a reconocer los tipos de fuerzas, en este caso endógenas, interiores, que producen modificaciones en la corteza terrestre. ¿Cómo se formó la Tierra? La teoría dice que la Tierra se formó por la colisión y la fusión de fragmentos de roca, ¿cierto? En el caos que existía en este universo primitivo, en nuestro sistema solar primitivo, ¿cierto? Entonces colisionaban y se fusionaban muchos elementos que luego, ¿cierto?, dieron origen a el resto de los planetas también, sus satélites y los otros cuerpos celestes. Producto de desintegraciones radiactivas que ocurrían entonces en los átomos que forman los elementos de la Tierra se fue calentando y se incrementó su presión interior, formándose así el núcleo terrestre. Más adelante vamos a ver que aparte de este núcleo terrestre, ¿cierto?, hay otras capas que conforman la Tierra. Tras el enfriamiento de la corteza, luego de que ya dejó de existir esta desintegración, eh, entonces aparecieron los primeros continentes en la superficie y luego de otras, ¿cierto?, reacciones también pudimos tener el origen de nuestros océanos, mares y lagos, ¿cierto?, y todas las corrientes de agua que hacen posible la vida en el planeta Tierra, y que además es el mayor porcentaje, ¿cierto?, de su superficie. Lo que más tenemos es agua en nuestro planeta. Otra cosa que tenemos que recordar sobre nuestro planeta es que es el mayor de los planetas interiores. Recordemos que los planetas se dividían en interiores y exteriores, y que dentro de los interiores, en donde estaba Mercurio, Venus, Tierra y Marte, la Tierra entonces es el planeta mayor. ¿De qué se compone nuestro planeta Tierra? Y tenemos este gráfico que también aparece en su texto de estudio para que lo puedan buscar. La corteza de la Tierra está principalmente compuesta por oxígeno, silicio y aluminio. Estos son los tres elementos más abundantes. Ya yo se los destaqué así con colores, ¿cierto? El verde, el morado y el naranjo, igual como aparece en este gráfico de torta. Y además tenemos que destacar que en esta corteza vamos a tener dos clasificaciones: la corteza continental y la corteza oceánica. En la corteza continental vamos a tener, por supuesto, a los continentes, pero también vamos a tener a los sectores del mar de baja profundidad. Y en la corteza oceánica entonces vamos a tener a los sectores oceánicos de gran profundidad. En estos dos tipos de corteza la composición varía un poquito, pero lo importante es que tengamos en consideración el nivel global de composición de los elementos. Como yo les mencionaba hace un rato, la Tierra, ¿cierto?, entonces se forma, tiene un núcleo, hay una corteza, ¿verdad? Y hay otras capas también que conforman a nuestro planeta. Estas capas están organizadas en varios grupos según su estado: sólido, semilíquido, líquido o gaseoso. Las placas rígidas del manto superior forman la litosfera, que es donde están los continentes, ¿cierto?, que flotan sobre la astenosfera. Y más hacia el centro vamos a tener el núcleo, que se divide en núcleo exterior
que es una parte líquida del núcleo, y en el núcleo interior, que es la parte sólida del núcleo del planeta Tierra. Y como parte, ¿cierto?, de la capa gaseosa, nosotros tenemos que ir hacia afuera del planeta y vamos a encontrar a la atmósfera. Pero eso es parte del estudio, ¿cierto?, de otro tipo de capas que tienen que ver con los contenidos del aire y la atmósfera. Cuando hicimos la lectura de los objetivos, vimos también que cuando estudiamos la estructura de la Tierra, la composición química, ¿cierto?, las capas que conforman la Tierra, tenemos que hay fuerzas endógenas que continúan transformando nuestro planeta. Sabemos que la corteza terrestre y en general todo el planeta se produjo, ¿cierto?, por muchas alteraciones que existieron en el universo primitivo y que estas alteraciones no se han detenido en el tiempo a pesar de que, como dijimos, esto se ha ido enfriando, ¿cierto? Se ha ido calmando un poco. Sigue la Tierra teniendo distintos movimientos, distintas transformaciones. Y estos son producidos por procesos tectónicos como la actividad sísmica y la actividad volcánica. Estos procesos y las fuerzas que los impulsan, ¿cierto?, los podemos explicar a través entonces de la teoría de tectónica de placas. En este momento se nos tiene que venir a la mente algo que quizás han escuchado en algún momento y es que se cree que en un inicio todos los continentes estaban unidos en uno solo que se denominaba Pangea y que entonces estos se separan para formar los continentes que conocemos hoy en día, y esto es gracias al movimiento de las placas tectónicas sobre las que se ubican nuestros continentes. ¿En dónde vamos a sentir estas fuerzas de mayor manera, cierto? ¿O dónde van a provocar mayores cambios? En las zonas de contacto o de límite. Y tenemos aquí, cierto, en la imagen distintos tipos de movimientos que pueden realizar estas placas tectónicas, y uno de los que más conocemos, cierto, que vamos a nombrar es el tercero, que tiene que ver con zonas de subducción. De esto, cierto, de la teoría de tectónica de placas, tenemos la actividad volcánica. Decíamos en un inicio entonces que este movimiento de las placas tectónicas va a dar origen a la actividad volcánica, y vamos a decir actividad volcánica cuando hablemos de liberación de magma o cualquier otra actividad que tengan nuestros volcanes que se produce a través de grietas en la superficie. Ya las placas se mueven y entonces generan grietas, y desde estas grietas nosotros tenemos esta liberación. Y esto es gracias, ¿cierto?, a que nuestra Tierra tiene un núcleo que tiene una parte líquida a altas temperaturas, ¿cierto?, y que a veces entonces es liberado hacia la superficie. Generalmente tomamos la actividad volcánica y las erupciones volcánicas como algo negativo, pues afecta a la fauna, la flora, ¿cierto?, que está cercana, y si hay habitantes también afecta a los habitantes, a sus casas, pero también tenemos que tener en consideración que la actividad volcánica tiene ciertos beneficios para la Tierra, y esto se debe a que cuando el volcán hace erupción trae desde el interior de la Tierra minerales que son capaces de renovar el suelo. Como segunda liberación, ¿cierto?, de esta energía que tiene nuestro planeta, tenemos la actividad sísmica. Y podemos definir a la actividad sísmica como la liberación de energía acumulada que produce vibración. Anteriormente en la actividad volcánica, ¿cierto?, teníamos liberación de magma, y aquí vamos a tener además esta vibración. Y en la imagen, además de aparecer, ¿cierto?, el movimiento de las placas, con esta placa que desciende y la otra que está chocando, ¿cierto?, de manera frontal, aparece aquí al ladito un volcán, y nos damos cuenta de que todas estas cosas están estrechamente relacionadas. La diferencia entre temblores y terremotos va a estar dada por la intensidad del movimiento sísmico.
Cuando hablamos de la actividad sísmica, tenemos que reconocer dos términos, el hipocentro y el epicentro, que generalmente también lo escuchamos en las noticias, ¿cierto? Cuando hay un sismo. Se conoce como hipocentro o foco, y lo tenemos aquí bien destacado, ¿cierto? Con esas rayitas que salen alrededor, a la zona en el interior de la Tierra donde se inicia la ruptura de la falla, ¿ya? ¿Cierto? Donde está este lugar de choque o de roce de las placas tectónicas, o también puede ser de separación. Recordemos que las placas tectónicas se pueden mover en distintas direcciones. El epicentro entonces corresponde al punto en la superficie terrestre situado directamente encima del hipocentro. Al interior vamos a tener el hipocentro y al exterior entonces vamos a tener el epicentro. Y como tenemos aquí en la imagen, ¿cierto? Este epicentro generalmente es la localización de la superficie donde la intensidad del sismo es mayor. ¿Cómo se mide la magnitud de un sismo? Cada vez que se produce un movimiento telúrico, ¿cierto? Hablamos de la escala de Richter y la escala de Mercalli. Estas escalas no solo se diferencian en la cantidad de mediciones que tienen, ¿verdad? Tenemos que la escala de Richter tiene 8 puntos y la escala de Mercalli tiene 12, sino que también hay una diferencia entre qué medimos con una y qué medimos con la otra. La diferencia entre las dos es que la escala de Mercalli hace relación a la percepción que tiene una persona respecto al movimiento telúrico, ya no solamente a los daños visibles, sino a cómo se sienten los sismos. Ahí es cuando hablamos de escala de Mercalli. En la próxima clase, como yo les comentaba, vamos a comenzar con el módulo 4 de los seres vivos y el ambiente, y de lo primero que vamos a hablar es del sistema nervioso, para continuar con el sistema endocrino, renal, el inmunológico, y luego vamos a hablar sobre el ambiente de los seres vivos en unas últimas 1 o 2 clases aproximadamente, para que al igual que en física podamos hacer un último ensayo.